Bien, Juan Sotres es también miembro de la plataforma, miembro de ATAC, conoce muy bien la situación de las cajas de ahorro, especialmente Caja Madrid, porque fue miembro del Consejo de Administración y de la Comisión Ejecutiva durante 5 años de Caja Madrid por los impositores, a partir de unas elecciones que luego creo que dejaron de existir y ya los impositores, los miembros de los impositores que formaban parte de estos consejos eran nombrados a dedos. O algo así, si no tú ahora lo explicas. El tema que yo quería plantear con Juan, que me parece importante, es, vamos a ver, la banca tradicionalmente, históricamente, hasta que empezó ya a funcionar el tema de la banca de inversiones, la función de la banca siempre fue de depósito y de crédito. La financiación es una necesidad pública y debería estar garantizada. Las pequeñas, medianas empresas, o en fin, deberían tener acceso a una financiación, digamos, vamos a llamarla digna, ¿no? Que potenciara además pues, la posibilidad, y más en estos momentos con la situación que hay en España de 6 millones de parados, que posibilitaran pues, digamos, nuevas empresas, una nueva industrialización de nuevo tipo, que facilitaran el empleo. A mí me gustaría saber qué opina o qué tienes que decir de esto, Juan, si las cajas actuaron cumpliendo con esta función. Si se puede hacer, es un tema complejo, muy difícil de desmenuzar en su totalidad ahora, pero al menos sí me parecería importante, de cara a ver la necesidad, la viabilidad y, digamos, un poco las funciones de una banca pública, tener en cuenta este tema de lo que es la financiación. Muy bien, muchas gracias. Este tema tiene mucha historia. Las cajas es la historia económica de España, algunas de 300 años. Se han ido luego agrupando por territorios, orígenes varios, fundaciones diversas, y es una auténtica tragedia, es un momento histórico el que estamos viviendo en el que todo esto se ha desmantelado en una aceleración desde el 2011 con la ley de privatización propuesta por el PSOE y secundada inmediatamente por el PP. Pero mucho antes de hace 2 años, os voy a contar unas historias rápidas que le he llamado los años, en el año 1993 terminaba nuestro mandato en Caja Madrid. 20 años más tarde, que el tango dice no son nada, pero 20 años da para mucho. Y lo que iba a ser, o querían que fuera un tango, ha sido un tongo al final, lo que se ha ido produciendo. Voy a dar algunos ejemplos de cómo este carro se ha ido acelerando. Estamos en un momento ahora ya de cierre de todo un proceso, pero insisto, que tiene 300 años de antigüedad según los casos, 2 desde el tema legal de la privatización, pero hace 20 años os voy a contar algunas frases de la memoria histórica de lo que ocurría en las cajas. Había una representación múltiple por los impositores electos apartidista, luego siguió, pero ya se dio cauce a la participación, a la presencia dentro de impositores, candidaturas de partido como tal, o sea, ha seguido existiendo candidaturas, pero hubo un momento en que eran apartidistas, los impositores, era otro sector, era en función de los partidos, estaban en la corrección de fuerzas en ayuntamientos, Comunidad de Madrid, y otra parte que era de los trabajadores, como tal, de la entidad. Eso, y luego otro subgrupo pequeñito que era personalidades y tal, pero eran personas muy individuales. Es decir, había unos órganos de gobierno en los que estaba representada a su manera, de alguna forma, la sociedad en su conjunto. Entonces, la candidatura nuestra gana las elecciones al 100% en el año 1988. Todos suscriben un programa mínimo, el programa progresista, que toca una serie de temas. Y en el año 90 se elabora este dossier que tengo aquí, que son 80 páginas, que se comunica ya a las fuerzas de izquierda unida en concreto, de comisiones obreras, etcétera, que durante los 2 años que hemos estado observamos que aunque hay una mayoría numérica de las fuerzas de izquierda en ese momento, porque llegamos a tener una representación, la minoría, porque enseguida nos transforman en minoría a los impositores, no en cuanto a número, que lo éramos y debíamos serlo, sino en cuanto a nuestras posiciones, inmediatamente se conforma una mayoría
que se posicionan contra cantidad de iniciativas que proponemos desde los 2 primeros años de gestión, en temas relacionados con los créditos, con los criterios de asignación de los créditos, con el tratamiento de los trabajadores con nómina y pensión, que eran llamados los del pasivo barato por la dirección, temas relacionados con equipos informáticos, con personal, con la contratación, con la obra social, con sus líneas de actuación. Es decir, toda una serie de temas en los que inmediatamente nos transforman en minoría. Es decir, la mayoría formada por esos partidos políticos, sin excepción, nos bloquea, nos llega a votar, y eso tenemos acta y tal, en contra de que nos reunamos con los delegados de impositores en la Caja. Es decir, nos expulsan porque es un discurso contrario al oficial. ¿Cuál es el discurso oficial? El del presidente tercero en ese momento. La Caja no es de nadie. Nada de actuar con la ceca, porque ya inspiraba el principio de ir a competir en las cajas, era ir a ser los números 1. Prohibición de reuniones de la minoría, ya lo he dicho. Aceptación de la sugerencia del Banco de España de absorber la Caja de Ceuta. Nosotros decíamos que qué puñetas teníamos que ver con la Caja de Ceuta. Estábamos entonces en Caja Madrid. Creación de una delegación en las Islas Caimán, ya antes de que se empezara a hablar, y no digamos por atrás, sobre el tema de los paraísos fiscales. La manía permanente de llamarnos clientes. Nosotros decimos, nosotros no somos clientes, somos impositores, por eso tenemos derechos políticos y estamos aquí sentados. Los clientes no están en ninguna entidad, ni financiera ni de ningún tipo, como tal. Cuotas participativas, inmediatamente ya la voluntad de privatizar. Es el origen, la idea, esa idea ya está ahí, de ir hacia lo que luego serían las preferentes, de deuda subordinada o fórmulas de capitalización, porque lo que ellos querían era la bancarización, término que utilizábamos entonces, romper el modelo de las cajas y acercarse lo antes posible a la campanita esa de Wall Street, que es el sueño que tienen como de la campana de Reyes. Retribuciones del mercado a los directivos, que es el argumento que acaba de utilizar Narcís Serra ayer, para justificarse, es lo que se paga. Nosotros estábamos en contra de lo que hoy llamamos los milloneuristas, toda una serie de gentes disfrazados de expertos, disfrazados de argot, de spanglish, que pretendían asustarnos a nosotros con la inevitable necesidad de parecernos al modelo bancario que ellos alimentaban. Tragar con la política de IBM, que convirtió a Caja Madrid en uno de sus nichos de mercado, el cuarto nacional, y colocarle cualquier tipo de producto, digamos, al margen de la evaluación de los equipos, estoy pensando en cajeros incluso, etcétera, ¿no? Colocando un ex empleado de la casa en la dirección de ese área en Caja Madrid. Al final conseguimos que se fuera. Y una expansión incontrolada. Resumo algunas de las líneas en las que se formó la minoría, porque encontramos enfrente la oposición sistemática de este bloque en torno al presidente tercero. La expansión incontrolada, que era un elemento que tampoco lo veíamos y que luego, posteriormente de nuestra estancia allí, insisto, nosotros estuvimos solo ese tiempo, fueron citados a juicio, sinceramente en estos momentos todavía no sabemos el resultado, la cúpula de la dirección de Intendencia, porque se les acusó de sobreprecios en la venta de los locales de ellos mismos, directivos, a Caja Madrid en ese proceso alocado de expansión. Yo mismo presenté una denuncia que salió en El País, tengo el artículo, denunciando la oferta de una constructora concreta para vender a 1 millón de pesetas el metro cuadrado, en su momento, en una zona de Serrano, un local, y esto se abortó en su momento. Es decir, esto es Terceiro, pero después de Terceiro vino Blesa, y en Blesa tenemos el tema de los 25,5 millones de créditos mal avalados para Díaz Ferrán, que entró por el tercio de entidades por la COE, que está hoy en la cárcel, es la única persona que está en su sitio en este país. 20 millones de bonus para los directivos, en la misma línea de retribuir a ciertas gentes. Luego viene Rato, que tiene un forcejeo con el anterior, de que no te los pago los bonus, que sí que no, que está ahí un forcejeo que sigue estando ahora mismo. Y ahí hay una presencia del representante entonces ahí de Izquierda Unida, José Luis Acero. Pues yo estoy en contra de que se personalice. No estoy hablando de esta persona a la otra. Ha habido una dejación de los representantes de las fuerzas políticas, da igual que fuera de Izquierda Unida, del PSOE o del PP, un abandonismo. Martín Villa decía, yo es que no quiero discutir porque confío en el equipo directivo. Era el número 1 del PP en ese momento. Otro del PSOE decía, Juan, yo no hablo en las reuniones porque si no duran más. Es decir,
Es decir, que la actitud de abandonismo, de dejar hacer a ese equipo directivo que en la sombra estaba trabajando por ir lo antes posible a lo que ahora se han encontrado, era permanente. Entonces pasamos de Blesa y de Rato, para entendernos, a una situación en que estamos en la Audiencia Nacional. Estoy hablando solo de Caja. En Rato tenemos el tema importantísimo del cuaderno Deloitte, el tema de la integración en el grupo Bankia. Pasamos de Caja Madrid a Bankia, 7 entidades. Tenemos el tema del conato de crear un grupo industrial, el desastre Metrovacesa, la mayor crisis, mayor quiebra económica en España. Tenemos la venta vergonzosa para tapar los resultados de no me acuerdo exactamente qué año, del paquete que tenía en Endesa, Caja Madrid. Endesa hoy trágicamente es de una empresa pública italiana, era la joya de la corona, era esencial, sigue siéndolo en esto energético. Endesa se convirtió en una plusvalía simplemente para Caja Madrid. Está el tema del tratamiento de SOS en el sector agroalimentario, está el tema de Iberia, que ha terminado, como sabéis, en un desastre, en particular con rebotes específicos para Madrid. Y digo, de toda esa escenografía de varios presidentes, llegamos a la Audiencia Nacional, tenemos 34 miembros de órganos de gobierno procesados, tenemos un rato que del FMI salta incluso a la Caixa, luego a Caja Madrid, luego a Botín en el Banco Santander, y luego tengo una ristra que no os voy a abrumar, que es en Caja La Mancha, en Caja Sur al Obispado, Nova Caixa Galicia, en CaixaBank, en que Fainé absorbe la Caja Cívica, donde estaba la Caja Sola de Sevilla, con un peso muy importante en el sector energético y en la Casa Real, porque tiene una empleada muy conocida y un marido que le define, le define como un segundo padre, el señor Dagarín a Fainé. Es decir, recibe lo que antes mencionaba Carlos, en la absorción del Banco de Valencia, que es una de las piedras que se van rompiendo de Bancaja, 5.000 millones de euros de subvenciones. El banco, el BMN, absorbe en el que está la Caja Murcia, en el que estaba de Guindos. La Cuxa tropieza en estos días con el tema del caso Fagor, es decir, que toca de lleno el rol fundamental en la cooperativa de esta fábrica de línea blanca. Es decir, todas esas cajas han volado, han sido absorbidas, destruidas, etcétera. ¿Qué moraleja saco yo de esa primera parte de mi intervención? Ahora me voy a concentrar en la otra línea que quería hoy tocar. Ha habido unas campañas mediáticas mentirosas en las que se han hecho culpables a las cajas y a los políticos, con el término políticos, cuando eran los directivos los que realmente estaban manipulando y teledirigiendo las acciones y acciones de los equipos de gobierno. La elección de Goyri, por ejemplo, con sus 60 millones de pensiones del BBVA, se decide en una mesa camilla de 3 personas. Las 3 personas que quieren ser al final los que controlen el lobby, el sector financiero, el banco, el BBVA, el Banco Santander y la Caixa. Por eso he dicho que es un tango, que los hay de 3, pero esto es un tongo. Es decir, estos no solo es que hayan crecido, hayan roto el 50% del mercado financiero que tenían las cajas, sino que han crecido y luchan entre ellos ahora mismo. A ver, me quedo con esta, me quedo con la otra, como el Banco Santander parece ser que anda detrás del grupo gallego, que a su vez tiene su historia impresionante. Responsabilidades de esto, jurídicas. Termino esta primera argumentación. Estamos en ello, vamos a ver lo que sale, porque aquí hay responsabilidades para mucha gente, para muchos sectores. Políticas. Yo diría que el principal es indelegando, que dice hay una responsabilidad cuando uno elige a alguien. Yo lo fundamental que veo es que todas las fuerzas políticas indelegando en nombrar a alguien y quedarse sin ningún tipo de información ni control de sus actividades, esa es la principal responsabilidad política que le imputan las fuerzas políticas que han estado en las entidades y en las cajas. La principal es eso, la gente no es que estuviera formada, que es la fantasía que montan los periodistas, da igual, si está formado y es un vendido, te va a vender más, no es el elemento clave, no era gente honrada, no era gente con una línea de actuación. Nosotros tenemos un dossier de propuestas alternativas. ¿Dónde están las propuestas que se han hecho de Izquierda Unida, del PSOE y de cualquier fuerza o de sindicatos? En algún
alguna de estas líneas de activo, de pasivo, de obra social durante 17 años. Esta es la responsabilidad política que a mí me preocupa fundamental. La penal o etcétera, la corrupción individual, los préstamos individuales, todo eso es lo menos importante para mí, aunque existe. ¿Y qué lección saco yo de aquí? El conocimiento, falta conocimiento de toda esta estructura. Hay un seguimiento apasionado del espejismo de Wall Street, de las corrientes neoliberales en economía. Hay muchísima gente totalmente controlada mentalmente en estos temas. Luego termino. Hay gente que ha trabajado por el oligopolio abiertamente, que es este, que quiere el 70%, y tenemos ya una exclusión territorial importante en España porque se ha cerrado ya en este proceso de fusión, absorción, quiebra, etcétera. Ganquian un tercio, hay importantes movilizaciones en Canarias por las sucursales cerradas, en Jaén hay ayuntamientos que tienen que pagar taxis para que la gente pueda ir a sitios en que hay oficinas, hay distritos de Madrid en los que estos problemas se están reflejando. Es decir, esto es un tongo, porque esto era con derechos políticos y ahora hemos pasado a la situación que estamos. ¿Qué importancia tiene esto? Es que cuando confluye esto con los 6 millones de parados, que es la otra cara de la moneda, se lanza la evidencia, sobre todo en el movimiento sindical, que es el que está lógicamente más pegado a la estructura productiva del país, el descubrir, el aflorar la escasa potencia económica industrial de España. Resulta que el proyecto 2020 de la Unión Europea plantea la necesidad de que en el 20 haya un 20% de industria a nivel europeo. En España, según los sitios, pero puede ser la media el 13%, pero según los lugares, sabéis todos que no es lo mismo Sevilla que el País Vasco. Es decir, hay una distribución muy irregular y muy floja. En España tenemos el reciente problema de la indefinición del rol del CSIC, de todo el aparato científico y técnico. El viernes pasado les dieron, como gran favor, 95 millones para que no cerraran los centros básicos. Pero en España está abriéndose brechas territoriales de PIB por habitante en España. Hay territorios que no es que estén mal, es que están peor en relación a otros. Andalucía, por ejemplo, como les pude demostrar en la intervención al grupo de Hacienda del Parlamento andaluz, tiene un retroceso dentro de la evolución negativa de las 52 regiones europeas que hay contabilizadas por la Unión Europea. Por lo tanto, nos hemos encontrado ya en sitios, léase Andalucía el primero, de lejos, en mi opinión, en atacar este problema, en que ven la necesidad de una banca pública, ven la necesidad de unos recursos que tengan que estar gobernados por la Junta respectiva, por el gobierno de la comunidad, para poder acometer una nueva organización económica, una nueva estructura económica, porque con la que hemos tenido hemos llegado a la que estamos. Si en España, si en Andalucía hablamos de jornaleros, es porque hay una reforma agraria pendiente. Si resulta que Andalucía tiene un determinado rol en la industria o determinados subsectores sí y otros no, o un peso de la agroindustria, es por algo. Todo eso, en la propuesta que creemos que es fundamental, es que en todas las comunidades, con todas las fuerzas políticas y sindicales posibles, se haga un estudio rigurosísimo de qué sectores existen, porque lo nuevo tiene que surgir de entre lo que hay antes, y se definan los nuevos sectores, no solo los nuevos sectores tecnológicamente avanzados que hay ahora ya en España, lógicamente relacionados con los sectores punta, tipo las cooperativas vascas, es decir, lo que llaman ahora el MANU-KET, las fábricas con técnicas punteras, transversales, digamos, de las últimas tecnologías. Pero es que aquí en España necesitamos las últimas tecnologías, la renovación de las industrias que puedan tener una viabilidad, la definición de un plan de empleo riguroso por provincias. No nos debemos fiar solo con las cifras medias nacionales, es decir, hay que hacer una labor gigantesca en la que siempre hacen falta recursos, siempre hace falta una financiación, y en la que ha surgido incluso la tentación, como la hay en otro nivel político, de decir, pues vamos a montarnos nuestra banca nuestra banca pública catalana. Por ejemplo, el Parlamento catalán ha hecho un acuerdo de crear un ICO catalán en la finalidad y en la línea de algo diferenciado. La posición que yo creo que nosotros queremos o creemos defender es la necesidad de una banca pública que tenga un suficiente peso económico, que tenga una suficiente interrelación con las bancas de ámbito comunitario o local, pero que todas ellas sean capaces de articular, y termino,
un plan nuevo, industrial, por sectores, que afecta a todos los españoles y que sea capaz de presentarse ante ellos, ganar su confianza, cambiar este gobierno y plantear una alternativa económica que nos libere de los 6 millones de parados y de no intentar volver a las andadas y de abandonar lo antes posible la dependencia del modelo económico anterior, de la dependencia exclusiva de un sector. Yo estoy en Canarias este verano y es el momento de mayor tasa de ocupación porque está aprovechando los problemas en los países árabes y a la vez la tasa de paro es casi igual o similar a la andaluza en Canarias. Es decir, que el turismo es insuficiente, la construcción es insuficiente, la industria en España es insuficiente, pero, y termino, el que deje de ser insuficiente implica una lucha política tremenda a nivel de gobierno porque ya se ha repartido de alguna forma la división del trabajo y tenemos un desequilibrio con el peso industrial, científico y técnico de determinados países, por ejemplo Alemania, lo cual nos remite a que si queremos salir del paro, si queremos remontar la situación, si queremos poner este país en otro nivel, la anécdota. Isaac Peral, como sabéis, describió, diseñó, fabricó, lanzó y probó el primer submarino de la historia. España no fue capaz industrialmente de sacar adelante ese producto, que nos hubiera hecho bien para que no se rieran de nosotros de mala manera la flota norteamericana en 1898. Pero ¿qué ocurre? Que el nuevo submarino que se está fabricando en Navantia le han salido 80 toneladas más de peso necesario y no se puede poner porque se hunde. Entonces, y le han puesto el nombre de Isaac Peral, que se ha revuelto la tumba. Es decir, esto demuestra que cuando hablo, que nadie tenga ninguna duda, de una industrialización es otra cosa. No puede ser copiar lo que hay, que es poco. No, tiene que ser nuevo, de retocar lo que se pueda, de relocalizar producción que se ha llevado asiática y entender que el mundo ha cambiado de eje y el centro ahora de gravedad no está en Europa, está en Asia. Está en el Asia-Pacífico y hay que moverse rápido y hay que renegociar otro plan económico, otro plan industrial con una banca pública.